No sé si estamos todos los compañeros, creo que sí, porque tenemos dos intervenciones de forma virtual para la segunda tanda de experiencias. Así que voy a pasarle el turno de palabra aquí al compañero Gilberto Martel Rodríguez, es el jefe de sección del Departamento de Agua del Instituto Tecnológico de Canarias, el ITC, con un proyecto del que pues tenemos también conocimiento, que es el proyecto Adaptar uso eficiente del agua y su reutilización para la adaptación al cambio climático en la Macaronesia. Muchísimas gracias y adelante. Bien, como bien ha comentado Jessica, soy Gilberto Martel, trabajo en el Departamento de Agua del Instituto Tecnológico de Canarias, que es una empresa del Gobierno de Canarias dedicada a la investigación aplicada, al desarrollo tecnológico y la innovación en sectores estratégicos para Canarias, ¿no? Concretamente yo estoy en el Departamento de Agua y coordino este proyecto, que es un proyecto cofinanciado por el programa Interreg MAC 2014-2020, que fomenta la cooperación en el ámbito de la Macaronesia y su entorno geográfico más inmediato en el continente africano, ¿no? Yo quería hacer una referencia a la Macaronesia y sobre todo para hablar de una característica importante que yo creo que implica a todas las islas, a todos los entornos insulares, que es la diversidad. Y si vamos a abordar la problemática del agua en el ámbito insular, no podemos generalizar. En nuestras regiones, por ejemplo, tenemos un caso que es la región autónoma de Madeira, que pertenece a Portugal, donde solamente la isla de Madeira, con unos 700 kilómetros cuadrados, un poco más grande que la isla de La Palma, tiene del orden de más de 14.000 regantes usuarios de agua de riego por inundación y que consideran que el agua es un derecho porque está asociado a la tierra. Y los sistemas de distribución de agua son todavía en canales abiertos, sin ningún tipo de tecnificación. Eso genera un problema de tensión insular y existe encima el concepto de que el agua es abundante y sobra. Y a la vez convive con la isla de Porto Santo, que es una isla árida, con unos cambios de verano e invierno en cuanto a la población turística antes del coronavirus y que prácticamente tiene que producir el 100% del agua que se suministra a la población. También contamos con el archipiélago canario, donde las islas orientales ya llevan siglos desarrollando estrategias de adaptación a la aridez, a la sequía extrema, con cultivos de secano como los anenados de Lanzarote o las gavias en Fuerteventura, que intentan producir alimentos prácticamente sin agua y que, de alguna manera, por abandono de las prácticas agrícolas tradicionales, es importante hacer un esfuerzo por recuperar y mantener, porque es una estrategia de adaptación interesante. Y en el otro extremo conviven la sobreexplotación, el uso de las aguas subterráneas. En Canarias hay miles de kilómetros de galerías solamente, sin contar los pozos, excavadas como la búsqueda del oro en el acuífero para explotar las aguas subterráneas. Eso ha supuesto una sobreexplotación y una problemática de gestión también tradicional muy particular de cada una de las islas. Y la gran salvadora, que ha sido la desalación de agua de mar. Es decir, hemos dejado de exportar agua en forma de plátanos y tomates para importarla en forma de petróleo. Pero es lo que realmente nos está salvando la situación. Y en el otro lado también, en el sur de la Macaronesia, tenemos la República de Cabo Verde, donde todavía el abastecimiento público, el acceso del agua a la población sigue siendo una prioridad. Y aparte, agricultura de secano de subsistencia, es decir, para sobrevivir, y el desarrollo turístico que se nos viene. Es decir, la diversidad tal a la hora de abordar la problemática del agua en los archipiélagos es tan importante que tenemos que atender, no podemos dar fórmulas generales, ¿no? Todos estos archipiélagos se están viendo afectados por el cambio climático. En general, los incrementos de los periodos de sequía y algún periodo de lluvia extrema está afectando. Otro fenómeno invisible es el incremento de la evapotranspiración. La evaporación está haciendo mayor demanda, incrementando la aridez y creando mayor demanda del uso de los cultivos y competencia por el uso del agua. En el grupo de trabajo que hemos creado en este ámbito hemos visto en la reutilización de las aguas depuradas un elemento interesante de cara a la adaptación en nuestro ámbito, ¿no? Tiene un potencial de sustitución independiente de las situaciones de sequía, tanto de las aguas subterráneas o desaladas de agua de mar con mayor huella de carbono, impacto ambiental, o de las aguas superficiales, que en algunos casos ni siquiera están disponibles. Si hay un buen desarrollo del saneamiento urbano y de la depuración, es un recurso creciente, descentralizado y con una posibilidad de aprovechamiento de nutrientes. De forma consensuada, entre los tres archipiélagos hemos debatido cuáles son los retos para poder fomentar la reutilización. Uno de ellos es crear confianza, es decir, un recurso nuevo donde en algunos entornos hay desconfianza, prejuicios hacia él, es necesario formar, informar, crear normativas adaptadas a las situaciones locales y buscar las tecnologías viables y desarrollar proyectos de investigación.
En ese entorno se planteó el proyecto Adaptares, llevamos ya más de 3 años trabajando, donde se organizó en 3 grandes objetivos. Un objetivo que iba a atender a los procesos de sensibilización, formación e información a la ciudadanía para que fueran parte activa de los cambios, en algunos casos, como comentaba, cambios culturales respecto a la concepción del agua, y por otro lado, trabajar con tecnologías adaptadas a las situaciones locales, a la disponibilidad financiera y tecnológica, y controles de calidad que den seguridad, pero que sean viables. Y por último, la demostración a través de las buenas prácticas agrícolas. En la parte del objetivo de sensibilización desarrollamos una serie de recursos didácticos importantes y a diferentes lenguajes y diferentes públicos objetivos, desde este taller teatralizado de las acuacultoras que vincula sequía con la producción de alimentos, con el agua, con el saneamiento y que se ha llevado de forma intensa en varios municipios, hasta diversas herramientas didácticas como los cómics, las fichas didácticas, dibujos animados, conjuntos de juegos online, a través de Internet y de mesa también para poder dar acceso a poblaciones donde no tienen acceso a Internet, como el caso de muchas poblaciones de Cabo Verde en diferentes idiomas y que atendieran a la diversidad cultural y diversidad de situaciones en estos archipiélagos respecto al agua. Estos son recursos ya desarrollados en español y en portugués que están ya en manos de los sectores educativos para hacer campañas de sensibilización potentes en estos objetivos que nos planteamos. Por otro lado, ya hemos intentado trasladar un modelo de educación de adultos a través de aulas radiofónicas en el sector de la educación secundaria y algo que ha sido sorprendente, como hacer partícipes a los jóvenes a través de certámenes, por ejemplo, de Jóvenes por el Agua frente al cambio climático, la potencial creativo y de implicación que les supone y de crecimiento personal para poder desarrollar acciones. Es decir, no es cuestión de que ellos les demos sensibilización de arriba para abajo, sino que ellos son los creadores de su propio modelo. Ha sido muy interesante la reacción de los jóvenes en este sector siendo partícipes y el efecto multiplicador. Estas herramientas tienen que estar en manos de los educadores, tienen que transferirse a las asociaciones y para después generar efecto multiplicador por sí solos, sin financiación de proyectos. Estoy muy contento, por ejemplo, en la formación de tutores en Cabo Verde, hay una implicación muy fuerte del Ministerio de Educación, es a través de la radio educativa de Cabo Verde, de formación de adultos, para llegar a diferentes islas, no hay acceso a Internet en muchos puntos, se ha conseguido crear hasta 5 asociaciones de promotores ambientales que en sus municipios se van a dedicar, gracias a la formación que han adquirido, a desarrollar campañas de sensibilización en este ámbito, ¿no? Lo considero un éxito interesante. Voy a intentar ir rápido porque si no... Hay otros recursos para población adulta, como este banco de conocimiento en audio, campañas de sensibilización a través de las redes sociales, un curso online de introducción al cambio climático, bastante técnico, pero que intenta cubrir una carencia que habíamos comentado antes, que es la falta de formación, por ejemplo, del profesorado, de cualquier agente, cualquier funcionario público que tiene que manejar los conceptos del cambio climático. Esta es una formación a distancia que hicimos en plena pandemia, ¿no? Y, por ejemplo, una carencia para poder sensibilizar a la agricultura de Madeira, o en el caso de otras islas también, depende de qué situación sea, aplicaciones para móviles para los usuarios de riego puedan tener acceso a la información de cuándo les llega el agua o qué calidad de agua tienen, qué buenas prácticas pueden aplicar, es algo que ya se está aplicando tanto en Madeira como en Gran Canaria. El otro gran objetivo que nos planteamos es el tema relacionado con la tecnología del control de la calidad de agua. Hemos intentado desarrollar, estudiar parámetros alternativos sobre las aguas regeneradas e incluso participar en el proceso de debate sobre el nuevo reglamento europeo de aguas regeneradas, de reutilización de aguas de riego. ¿Qué ocurre? Los reglamentos, tanto el 1620, el decreto español, como los reglamentos europeos, que fue un debate importante, están obviando lo pequeño. Se están planteando sistemas de controles de calidad para dar seguridad sanitaria, por supuesto, pero para grandes sistemas de reutilización urbanos. Pero cuando nos trasladamos al mundo rural, a la pequeña escala, ¿quién va a soportar los costes analíticos, la frecuencia? No digo los costes ni la calidad, sino la frecuencia analítica que pueden ser superiores, incluso encarecer muchísimo el agua, ¿no? Eso fue un debate que tuvimos, pudimos participar. Hemos conseguido también que en Cabo Verde se desarrolle ya una normativa propia de aguas de riego, desarrollar protocolos adaptados al entorno local y la capacidad financiera local y formar a las personas para dar seguridad en la reutilización, pero sin tampoco penalizarla, que es uno de los grandes problemas que nos estamos encontrando. Otro problema grave a la hora de crear confianza en las aguas regeneradas es los prejuicios que puedan existir, ¿vale? No, pero es que el agua regenerada, las aguas depuradas pueden tener tal o cual contaminante. Bueno, estudiémoslo. No hablemos de hipótesis. Aquí el trabajo de investigación es muy importante. Por ejemplo, residuos de fármacos ha hecho un trabajo muy bueno
tanto en tecnologías convencionales como en tecnologías más sencillas, extensivas, para dar información, aportar información y transferirla de forma adecuada a la ciudadanía. El otro tema es trabajar, porque nos hemos enfocado en la depuración a pequeña escala, en ver cómo sistemas en entornos rurales de pequeña depuración pueden garantizar la disponibilidad de agua incluso en situaciones áridas, ¿no? En este caso, en el caso de Santa Lucía, en la isla de Gran Canaria, en el interior, donde con un sistema sin consumo de energía, de tratamiento de aguas residuales, podemos mantener no solo producción de biomasa para artesanía, para mejorar el suelo, sino mantenemos por lo menos más de 1 hectárea de riego de olivos que no existía antes de esta iniciativa. Y concretamente en Cabo Verde solo voy a hablar de una experiencia, el seguimiento de los sistemas de depuración, que aquí también son de bajo coste energético, porque no hay capacidad financiera para hacer un seguimiento, introducir mejoras y sobre todo después llevarlo a la práctica, tenemos varias parcelas de experimentación, a la práctica agrícola en el entorno. Esto es una parcela en Santa Catarina, en el interior del Eje de Santiago, donde se está experimentando con el cultivo de millo, con aguas regeneradas de la depuradora, diferentes dotaciones, con riego enterrado, para obtener experiencia respecto a cómo se modifica el suelo, la calidad de la planta, etcétera, etcétera, y poder dar pautas de confianza para los agricultores de la zona puedan implementar estos sistemas. De hecho, ayer mismo se estaba recogiendo casi la 5ª cosecha de millo, en otros sitios tenemos cultivos de sorgo, comparando aguas blancas con aguas regeneradas y de otros tipos, y en Canarias también tenemos otras experiencias, pero lo importante es que esto ha servido como polo de desarrollo para crear un área de perímetro de riego en el entorno donde la agricultura tradicional es de secano cuando llueve. Cabo Verde llevamos 4 años de sequía sin prácticamente llover. Y eso tiene un impacto directo sobre las familias más desfavorecidas que utilizan la agricultura de secano, de sequeiro, como se dice ahí, como elemento de subsistencia y se ven impactados, ¿no? Y ahora, por ejemplo, este proyecto se va a montar a gran escala con el apoyo de Cooperación Española en este entorno. Simplemente lo que decía. Como conclusión, acciones concretas, adaptadas al territorio, muy entendiendo la realidad local y intentando procurar el efecto multiplicador. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas